Seguimos con el tema de los libros del libro. Hablamos de Génesis, tocamos también Éxodo y llegamos hoy al tercero de los libros de la Biblia, que es Levítico. Leo un texto seleccionado de ese libro, que está en el capítulo 9 y en el versículo 6. Entonces Moisés dijo: «Esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá». Es el tercer libro de la Biblia, como dije antes, y también, por supuesto, el tercer libro del Pentateuco. En la Biblia hebrea, el título es literalmente llamó, porque es como comienza el libro. Nuestras Biblias toman el nombre de la Septuaginta y le llaman Levítico. El título, por tanto, está ligado a la tribu de Leví, de la que proceden los sacerdotes de Israel. Levítico es el libro que recoge la forma del culto y de las actividades de los sacerdotes, pero no está dirigido solo a los sacerdotes, sino a todo el pueblo, para que éste pueda conocer los privilegios y responsabilidades que tiene delante de Dios, y también que los sacerdotes no pudiesen alcanzar un poder que oprimiese al pueblo. Dios regula todo esto. Cada una de las leyes instruye al pueblo para que sepa cómo debe vivir delante de Dios. No es un tratado legal rígido, sino una manifestación de la gracia para mantener posible la comunión con Dios. ¿Quién es el autor? Bueno, no hace falta pararse mucho. Fue escrito por Moisés, que detalla las leyes que Dios le dio a su pueblo en el Sinaí, revelándoles su pacto con ellos. Dios da la forma de comportamiento y de culto para quienes, siendo por siglos esclavos en Egipto, pasan a ser el pueblo de Dios, debiendo manifestar un comportamiento ejemplar ante las naciones que le rodean como testimonio de su condición especial. El libro, junto con el resto del Pentateuco, se escribió durante los años del tránsito del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la llegada a la frontera de Canaán. Probablemente se escribió sobre el año 1440 a.C. Los liberales niegan que el autor fuese Moisés, pero sin razón alguna para ello, teniendo en cuenta que 20 de sus 27 capítulos comienzan con la frase «Habló Jehová a Moisés». La fecha es entre los años 1450 hasta la entrada en la tierra, y el propósito principal del libro es enseñar a los israelitas cómo vivir en pureza moral delante de Dios. Solo de ese modo, en santidad de vida, podían tener comunión con Dios y recibir las bendiciones de sus promesas. Dios regula los distintos tipos de sacrificios y cómo realizarlos. Muchos de ellos tienen que ver con la expiación de los pecados, bien sean individuales, entre los que estaban los propios sacerdotes, o bien colectivos cuando estos afectan a toda la nación. La santidad de Dios exigía la santidad del pueblo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Capítulo 11, versículo 44. La soberanía de Dios está presente en el libro, porque es Él quien determina cómo quiere ser servido, cómo debe ser adorado, cómo puede ser restablecida la comunión con Él cuando se viese interrumpida por el pecado. Sin embargo, aunque demandaba todo esto, el libro pone de manifiesto el amor de Dios hacia su pueblo, por todo lo que ha hecho a favor de los suyos, por las promesas con que se comprometió con ellos, por la condición de testigos de Dios entre las naciones corrompidas del mundo. Todo esto exige una vida de santidad que sea conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el bosquejo? Voy a hacer algo muy simple, muy sencillo, y se divide fundamentalmente así. Primero, el culto regulado, capítulo 1:1 a 7:38. Ahí están los sacrificios y las ofrendas que se detallan. En segundo lugar,
están las normas para la santificación del pueblo, capítulo 11 al capítulo 27. Ahí están las leyes sobre la pureza, regulando animales puros e impuros, la regulación sobre la lepra en los capítulos 13 y 14, el día de la expiación en el capítulo 16, las relaciones sexuales y la conducta de idolatría, capítulos 18 al 20, y finalmente las fiestas solemnes, capítulos 23 al 25. En el 26 están las bendiciones y la maldición. Por tanto, en esa forma podemos sintetizar el bosquejo de este libro para ir estudiándolo personalmente si es nuestro deseo. Pero lo importante de los libros de la Biblia es la centralidad de Cristo. Por tanto, este es el mensaje que yo quiero dejar con los oyentes del programa en cada uno de los libros que vamos comentando. Posiblemente en el libro de Levítico sea el que más tipos tiene sobre Cristo y una mayor número de alusiones a su persona y a su obra. El holocausto como símbolo de su sacrificio, la ofrenda de harina como ejemplo de su servicio sin pecado, la ofrenda de paz como ejemplo de la comunión con Dios por la obra de la cruz, la ofrenda del pecado, símbolo de Cristo que lleva sobre sí nuestra culpa, la ofrenda expiatoria como símbolo del pago de la responsabilidad penal que asumió en la cruz. Entre las muchas figuras está la del Cordero de Dios que quita el pecado. El apóstol Juan en el Evangelio habló de él en referencia al testimonio de Juan el Bautista cuando presentó a Jesús delante de sus discípulos y les dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La frase se inicia con la expresión «he aquí», que tiene que ver con atender. Es una expresión semejante a prestad atención, mirad, atended, que sin duda es el sentido que debe dársele a la frase, a la expresión en ese lugar que hemos mencionado. La escena es muy vívida. El Bautista se aparece ante los discípulos presentando a Jesús y les dice: prestad atención a lo que voy a decir acerca de Jesús. No sabemos, salvo por lo que podría suponerse a la luz del Evangelio según Mateo 3:14, si el apóstol Juan conocía antes del bautismo a Jesús, aunque su relación familiar podría haberlo permitido. No hay referencia bíblica que permita, valga la redundancia, hacer una afirmación en ese sentido. Pero lo que no cabe duda es que el Bautista quedó impactado en la ocasión en que bautizó a Jesús, como se notará más adelante. Juan llama la atención de todos como si dijese: mirad a todos, prestad atención todos a lo que voy a deciros. Pero no solamente es Juan, porque ya la profecía de Isaías presenta al Mesías en el sentido en que el Bautista lo manifiesta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53, 6, 7 y 10. Dios había establecido en la ley ritual todo el orden sacrificial, pero no había provisión de cordero para el pueblo, sino que los sacrificios se repetían continuamente día a día y era el pueblo, colectiva o individualmente, quienes se proveían de un cordero. Sin embargo, ninguno de esos sacrificios podía retirar el pecado del pecador, simplemente en forma simbólica, apuntando al sacrificio definitivo por el pecado que tendría lugar en el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Pasaba Dios por alto los pecados pasados. El escritor de la carta a los Hebreos dice: «Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados». Hebreos capítulo 10, versículo 11. La razón para este proceder era que aquellos sacrificios
nunca podían retirar absolutamente el pecado. La principal dificultad no estribaba en el ofrecimiento de los mismos sacrificios continuamente, sino en la necesidad de repetirlos, por la incapacidad que tenían para solucionar el problema del pecado. En el tiempo histórico de Juan el Bautista, Dios se había provisto de cordero para un sacrificio definitivo, único e irrepetible. Allí, en presencia de quienes rodeaban a Juan, estaba aquel que era el cordero establecido desde la eternidad. Así lo entendería más adelante el apóstol Pedro cuando escribía: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro 1, 18 al 20. El Cordero de Dios hacía irrupción en la historia de los hombres como resultado o como consecuencia, si se prefiere mejor, de la eterna determinación relacionada con el ministerio soteriológico del Verbo encarnado. Juan lo precisa bien, es el Cordero de Dios. Lo que sigue es el contenido de lo que Juan quería que atendiese. Es posible que sus palabras fuesen pronunciadas señalando a Jesús que se le había acercado. Lo que dice, no importa de qué manera, es sorprendente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de la ley no hacían más que cubrir, pasando por alto los pecados, en vista a la realización del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Esto implica necesariamente la idea de un sacrificio sustitutorio por los pecadores. Si la sentencia divina por el pecado es la muerte, y todos los hombres tienen que morir por esta razón, el Cordero viene a dar vida, pero para ello ha de satisfacer la deuda contraída por el pecado. De otro modo, debe morir el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Primera carta de Pedro 3:18. La profecía anuncia la sustitución en donde el Salvador es cargado con nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz es sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Aún más, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Esa misma verdad está establecida en las palabras de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Eso mismo enseña el apóstol Pablo cuando dice que el Señor se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. En la idea de sustitución que el Cordero de Dios hace, es necesario recordar el sufrimiento vicario con el que se quiere decir que uno ocupa el lugar y toma sobre sí el sufrimiento propio de otro. En el sentido de sustitución, el Cordero de Dios toma sobre sí el castigo de nuestra paz. Isaías 53:5. Finalmente, observamos el texto. Quita el pecado del mundo. ¿Cómo entender esta afirmación? ¿Acaso la obra del Cordero de Dios y su sacrificio hace salvo a todo hombre y retira de todo el mundo, entendiéndolo como de todos los hombres sus pecados? ¿Produce esto una salvación universal? No, sin duda. Sin embargo, en esa obra se produce una doble sustitución, una potencial y otra virtual. La primera hace potencialmente salvable a todo hombre. Nadie podrá decir a Dios en el trono blanco que no hizo lo suficiente para su salvación. Otra es una sustitución virtual por la que se salva todo aquel que cree. En ese sentido tampoco hay limitación, ya que Cristo murió por todos. Este mismo versículo es una de las bases que sustenta la muerte por todos y no por algunos. El mismo apóstol Pablo lo enseña con absoluta precisión cuando dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera a Timoteo capítulo 4 y versículo 10.
Este es el núcleo de este libro. El libro de Levítico presenta el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Y cada uno de nosotros, en gratitud personal, podemos y debemos decirle ahora, gracias Dios, por tu amor inefable.